para hacer frente a la injusticia de los pueblos y al extractivismo legal o ilegal. En este punto se trató bastante, compañeros. Sabemos muy bien, tenemos minería ilegal. En estos momentos, Pero en esto tenemos que centrarnos. Somos ilegales, somos mineros artesanales. Se han llegado a algunas conclusiones. Pero yo creo que en este tema tenemos que creo que sacar nuestras conclusiones. Extractivismo legal son concesiones mineras, petroleras, empresas grandes, aparentemente que trabajan con el cumplimiento del medio ambiente, en lo cual vemos las mineras grandes, por ejemplo las Bambas, en Huancavelica, en Cusco el Espinar, cuánto contaminan el río, los ríos, los riachuelos, desaparecen las lagunas. Solamente es en papeles cumplimiento de las mineras extractivistas o las grandes minerías legales, como se llama. Pero ¿cuánto nos contaminamos el pueblo con materiales pesados? Nuestros animales contaminados, el consumo de agua contaminado. ¿Y a quién nos está llevando eso? A una enfermedad que es llamado cáncer en la sangre. Pero el Estado, la UEFA, los organismos internacionales harán respetar, harán cumplimiento. Hemos visto y vemos día a día que no se cumple, compañeros. Creo que es tarea de nosotros, tarea de los ronderos, tarea de las comunidades campesinas, articularnos y trabajar técnicamente. Pero esto nos falta, seguramente falta de compromiso. No hay, de repente nos compran con dinero y fácilmente nos hacemos comprar. Que haya reflexión, compañeros, y trabajemos juntamente. En tema de extractivismo ilegal también hay muchos incumplimientos. ¿Y eso quién lo va a hacer? Solamente el pueblo organizado, el pueblo consciente, podamos organizarnos y poner paz. También hemos hablado bastante, compañeros, el respeto del artículo 149, compañeros. Bien claro nos indica, y esta ley también debemos proteger y respaldar, porque ya se habla modificar este artículo 149. Y no podemos permitir, compañeros, si nos quieren desaparecer prácticamente este gobierno de turno, probablemente es Keiko que ganó, su objetivo es ese, que las comunidades campesinas que no tengan fuerza, que no tengan esa organización. ¿Y por qué creemos, compañeros, las organizaciones sociales, campesinas, juntas de usuarios y diferentes organizaciones estamos divididos y somos de la misma comunidad? Buscamos intereses personales y eso hay que también fortalecer en cada regiones del país. Hablamos en este grupo también del tema compañeros, de política agraria, compañeros. En esta parte, nosotros como pueblos originarios, comunidades campesinas, caseríos, somos fuente de alimentación para la población. Subsidiamos nuestro producto. ¿Quién salvó en pandemia a toda la población? Es el campo. Entonces aquí tenemos que pedir seguridad jurídica de nuestras comunidades campesinas. Sobre un título que ha dado el Ministerio de Agricultura, el Estado, hay otro título que están entregando.
con las concesiones mineras. ¿Será viable? Creo que necesitamos trabajar en esto, y necesitamos también en esto el tema de ordenamiento o zonificación territorial, donde se pueda hacer minería, donde podamos hacer nuestra agricultura y seguridad hídrica. Si no hay agua, agricultura, no hay vida. Mucho se habla, ¿ya? Y hablamos también ahora en este grupo, temas de fajas marginales, cuidar nuestro cabeceras de cuenca, reforestar, y como comunidad nosotros tenemos todo el derecho para proteger nuestras cabeceras de cuencas, nuestros glaciares, los manantiales, como se llama, puquios, están bajando de caudal. Y la población seguimos creciendo, estamos en aumento. Y los territorios, tierras comunales, están siendo vendidas, se hace deslinde y estamos vendiendo a extranjeros. Y esos extranjeros son nuestros nuevos patrones. A futuro, ¿qué vamos a dejar para nuestros hijos? Ya en esto también, implementación agropecuaria, ¿no? Entonces creo en esto debemos trabajar también. El sector agrario debe ser priorizado. Al Estado debemos pedir el aumento de PBI para el sector agrario. Ahora los abonos están por las nubes. El tractoreo, por ejemplo, está el combustible altísimo. Entonces, ¿cómo cree el agricultor va a seguir trabajando para el sostenimiento de sí mismo y para la población en general? Necesitamos trabajar fuertemente en compañeros, de política agraria. Yo creo que no estamos trabajando en algunas comunidades, y también se hablaba en otras comunidades recién o otros departamentos, la ronda está iniciando. Apoyemos, fortalezcamos las rondas campesinas. Este tema de fortalecimiento también nos une también para seguir trabajando unidamente. En ello quisiera preguntar, por ejemplo, Dirección de Rondas Campesinas, ¿se coordina o no se coordina? ¿Existe o no existe? Yo recuerdo, hace tiempo atrás, quienes debían poner ahí era un hijo campesino, un hijo rondero que pueda trabajar en esta Dirección de Rondas Campesinas. Por lo tanto, veo que en los departamentos no existe. Creo que les nombran, pero quiénes serán ni conocemos. También necesitamos coordinación entre justicia ordinaria y especial. Ese tema también se ha dejado, señor presidente Flavio, se está dejándose poco a poco. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? En los gobiernos regionales yo creo que debemos pedir proyectos para el tema de coordinación que tenga y fortalecimiento, capacitación jurídica en rondas campesinas. Si no hacemos eso, las rondas campesinas, hace rato el compañero Flavio decía, ¿de dónde viene? Y no tenemos plata, este local está alquilado. Buena propuesta, pero si realmente seríamos unidos, muchas cosas podemos hacer. Lo que nos falta es unidad. Ahí también, compañero Flavio, debemos fortalecer mesas interculturales en las regiones. En Cusco trabajábamos en mesas interculturales, que todos deben participar: fiscal, policía, universidades, escuelas de Pucuto o escuelas de policía debían trabajar. ¿Para qué? Para que conozcan qué es tema intercultural, cómo se administra justicia especial en las comunidades campesinas. Pero eso se ha también dejado. Hay una oficina
o Dajuz, o Cajín creo también, ahí está el del Ministerio Público. Tantas cosas tenemos, solo en papeles y nombre queda. Si nosotros con este gobierno nos van a criminalizar, con esta ley que han sacado pro crimen, que el ejército ya no va a ser, el militar ya no va a ser visto por los jueces ni los fiscales. ¿A qué vamos a entrar? Y eso nos preocupa a nosotros, como Cusco, y seguramente a nivel nacional nos preocupa. Y esto, compañero, para todos, debemos pedir presupuesto para las mesas interculturales, tiene que lanzarse iniciativa legislativa, quizás. Hay muchas leyes que debemos pedir también que se deroguen. Eso es lo que hemos trabajado, compañeros, y sugiero, seguramente como compañero Flavio, ayer comentábamos también en este grupo, no hay que politizar la ronda campesina. Eso un poco que estamos también confundiendo. Si realmente alguien quiere ir a participar en la política, la asamblea que diga y que vaya como candidato. Ese es el tema que hemos trabajado, compañeros. Hay que unirnos, esfuerzos, la unidad nos va a llevar a un éxito. Muchas gracias. ¡Caufacho Rondas Campesinas! ¡Que viva CUNAR! Muchísimas gracias. Bien, hermano, muchas gracias, compañero. Hermano, ¿el presidente regional de Puno es el mismo hermano Efraín, compañero? Cusco, Federico. Ya cambiaron el hermano Efraín, ¿no? No, Cusco, el compañero. Por eso. Región Cusco. Bueno. Vamos a pasarle unos minutos al compañero Juan para que complemente el primer punto. Fuertes aplausos, compañero. Gracias, presidente. Buenos días con todos y todas. Solo para complementar, porque en la mesa, aparte de lo que ha salido, todo lo que conversó el compañero, también se ha ratificado los acuerdos que hemos tenido en la libertad. En la libertad, ¿cuántos han ido a la libertad? Levanta la mano. Pocos. Es bueno que conozcan los acuerdos frente al tema de minería, extractivismo, de lo que tenemos en el país. Se trabajó una mesa bastante fuerte en la libertad, toda una mañana en realidad, y se aterrizó algunos acuerdos que se han ratificado el día de hoy también en esta asamblea. Voy a leer brevemente los acuerdos. El primer acuerdo es el compromiso de las rondas campesinas con la protección del medio ambiente. Las rondas campesinas reafirman su compromiso permanente con la protección, preservación y cuidado del medio ambiente, entendiendo que la defensa de la naturaleza es inseparable de la defensa de la vida, el territorio y la producción agraria de los pueblos, como primer acuerdo. Segundo acuerdo, rechazo a actividades extractivas que afecten los recursos naturales. Las rondas campesinas a través de la CUNAR no avalan ni respaldan ninguna actividad extractiva, sea legal o ilegal, que afecte los recursos naturales, las fuentes de agua y el equilibrio ambiental en los territorios comunales. Tercer acuerdo, consulta y consentimiento previo como condición obligatoria. Las rondas campesinas no permitirán ninguna concesión o proyecto que afecte sus territorios sin que exista un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas conforme a sus derechos colectivos. Cuarto acuerdo, respecto a la fiscalización rondera y coordinación con el Estado. Exigimos que se respeten los actos de fiscalización realizados por las rondas campesinas en sus territorios y que el Estado garantice la participación efectiva de las rondas campesinas en los procesos oficiales de fiscalización ambiental y territorial. Quinto acuerdo, política agraria y programas agropecuarios como alternativa al extractivismo. Demandamos la elaboración e implementación de una política agraria integral que priorice programas agropecuarios sostenibles como una verdadera alternativa al modelo extractivista que afecta al campo y a los pueblos indígenas. Sexto acuerdo, fortalecimiento de las bases ronderas en materia ambiental.
Es necesario fortalecer la formación y capacitación de las bases ronderas en temas ambientales debido al alto desconocimiento existente para mejorar la defensa del territorio y la vigilancia comunal. Y por último, el séptimo acuerdo, revisión de las concesiones y contratos en los territorios ronderos. Exigimos la revisión de concesiones y contratos ley otorgados por el Estado con el fin de conocer con claridad qué actividades y derechos han sido concedidos en los territorios donde habitan las comunidades campesinas y las rondas campesinas del Perú. Entonces, serían los 7 acuerdos que se ha ratificado, que hemos tenido en Trujillo, y aparte también, para complementar al compañero, se hablaba de cómo protegemos los recursos hídricos a través de hacer control de los sistemas de desagües que tienen las grandes ciudades y las pequeñas ciudades, porque todos los desagües en el país están yendo a los ríos y eso tiene que ejercer control inmediatamente en las rondas. Muchas gracias. Bien, hermanos, a continuación tenemos el grupo número 2. Compañero, fuertes palmas para el compañero Pedro Coronel. Muchas gracias. Bien, el grupo número 2 hemos trabajado las propuestas para un nuevo estatuto rondero. A ver, levanten todo lo que tienen en su estatuto. Ahí está. Misión, comprar el estatuto. Aquí el compañero Ladino tiene. Si no conocemos el estatuto, no sabemos cómo funciona nuestra organización. Es fundamental tener un estatuto porque es una herramienta básica del rondero y de la organización de rondas campesinas. El estatuto marco ha sido aprobado en un congreso estatutario en el año 2013, pero antes se ha tenido también el estatuto, se ha trabajado con el estatuto de Cajamarca, ¿verdad, compañero Aladino? Sí, ese estatuto que sirvió de muchísimo, pero ahora entendemos que hay muchas cosas, hay muchos vacíos que hay que agregarlo, algunos hay que quitar, ¿verdad? Entonces, hay que conocer el estatuto prioritariamente. Bien, a nivel nacional hay 95,000 caseríos dentro de una estadística, de los cuales 65,000 caseríos están organizados en rondas campesinas. Es decir, esta es la organización de nuestra patria, los caseríos. Pero según el marco normativo, que las rondas campesinas tenemos también el amparo del derecho estatal. ¿Cuáles esas? Las normas que son aprobadas dentro del Estado. La Constitución Política es el amparo estatal, la Ley 27.908 y también el amparo internacional. Pero básicamente, las rondas funcionamos de acuerdo al derecho consuetudinario. El derecho rondero, la justicia rondera, trabajamos con el derecho consuetudinario, que son aquellas normas que no están escritas legalmente ni publicadas en el diario oficial El Peruano. Y esas normas están en el estatuto, compañeros, en la ley de comunidades campesinas, pero está dentro del derecho estatal. Pero también debe estar dentro de un reglamento. Y por eso que las rondas tenemos que tener el estatuto, el reglamento y aparte de eso un programa para orientar todo el trabajo y los lineamientos que están incluidos dentro de un estatuto. Bien, ahora sí, vamos propiamente al estatuto. Hemos debatido que las rondas campesinas somos una organización que tenemos derecho de pueblos. Y esos derechos de pueblos, uno es el derecho consuetudinario, el de tener nuestra propia justicia, el derecho a la tierra, al territorio, el derecho a decidir nuestro propio modelo de desarrollo. Y eso no está tan sustentado en el estatuto, que debe agregarse, compañeros. En cuanto a la consulta previa, que tiene que valirse, porque nosotros, un poco, no tanto como las comunidades campesinas y nativas, pero que también tenemos territorio, ámbito territorial.
Y por lo tanto, ese derecho a la tierra, al territorio, no es solamente la parte geográfica, físicamente, sino que también incluye todos nuestros recursos. Y por eso que el grupo número 1 ha trabajado ese tema, donde tenemos que hacerse valer esos derechos como rondas campesinas y como pueblos originarios. Bien, las rondas campesinas, dentro del marco de nuestra estructura orgánica, tenemos lo que son principios, valores y los mandamientos de las rondas campesinas. Hemos hecho el análisis y hemos objetado que dentro de los mandamientos de la ronda campesina, que son 10, ¿no? Y uno de ellos dice que los ronderos somos los primeros en el servicio, los primeros en el sacrificio, ¿verdad? Y los últimos en el servicio. Ahí se ha objetado que debemos ser todos en el sacrificio y en el servicio, y todos en el beneficio. Eso es que, esa es una sugerencia para el nuevo estatuto. Otra cosa, ¿la ronda campesina es voluntaria o es obligatoria? Voluntaria. ¿Y qué corona tienen los que no son ronderos? Las rondas campesinas se organizan por mayoría, compañeros, por la decisión de la mayoría, y la minoría tiene que someterse. Por lo tanto, nadie tiene corona, y bien bacán, nosotros hacer la ronda, cuidar su tranquilidad, apoyarlos, ellos bien bacán, y nosotros fregados. Entonces no, compañeros. La ronda es una organización comunal y por lo tanto todos debemos ser ronderos. Pero hay que saberlo manejar, compañeros, eso. Ya, los criterios, compañeros. Dentro, no, correcto, pues. Sí, por eso nosotros decimos hay que ronderizar el Perú para que la mayoría de peruanos seamos ronderos. Si sacamos una data, somos pocos. A pesar que los pueblos, en su mayoría, las comunidades campesinas y nativas y los caseríos propiamente centros poblados, estamos organizados en rondas a nivel nacional. ¿Ya? En el tema de la justicia, la justicia es un derecho, ¿verdad? Constitucionalmente, todos tenemos derecho al acceso de la justicia, pero no todos tenemos el privilegio de recibir la justicia. Entonces ya no es un derecho, sino de la persona que tiene dinero, ¿verdad? En la justicia estatal. Pero en la justicia rondera, hemos hecho y hemos puntualizado ahí que debe denominarse la justicia solidaria, que no es gratuita, pero que el que ha recibido el beneficio, el apoyo de la organización y ha recibido justicia de la organización debe aportar para la organización, para la ronda, compañero, para la base, no para el dirigente. Entonces, debe incluirse ahí la justicia solidaria de las rondas campesinas. En la aplicación de las sanciones, obviamente, nadie debe ser sancionado, castigado, si no se ha comprobado su falta, su delito. Y no es que cualquiera, por ser más buen rondero, reparte golpe o látigo al quien más le parece. No es así, compañeros. Por eso que hay que llevar el debido proceso. En el artículo 32, ahí está el debido proceso, y el artículo 36, ¿qué sanciona? ¿Qué se sanciona? Los tipos, la tipología del delito, ¿no? Y la cadena rondera como una medida correctiva donde el que ha cometido falta delito se somete a esa sanción. Y de paso, en la cadena ronderil muchas veces se aplica darle con el armonizador, pero tiene que estar debidamente comprobado su falta o su delito. Cuando se trata de graves, las rondas campesinas, ahí sí que tenemos la obligación de coordinar con todas las instituciones y las autoridades, ¿no? Con la justicia ordinaria, el artículo 8 y 9, compañeros. No vamos a pasarle cadena rondera, miren, a un violador, a uno que ha cometido
homicidio o a un narcotraficante, ¿no? Cuando en realidad merece irse a la cárcel. Nosotros no lo podemos tener 500 o 1000 días en cadena rondera, ¿no? Que sí podemos intervenir, claro, en todo tipo de delito, sí podemos intervenir, porque somos organización justiciera. Sin embargo, en esos casos tenemos que coordinar, y el acuerdo ya define para la sentencia, en nuestro código aquí peruano, ¿no? Que vaya a cumplir a la cárcel. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? En el programa, ¿no? Que es parte del trabajo que tiene que estar en el reglamento primero, ¿no? Ahí se tiene que ver la recuperación, ¿no? De nuestras costumbres, que son diversas, nuestra comida, hablábamos de nuestra bebida. En la sierra generalmente el cañacito, bueno, se acompaña con el bolo, etcétera, ¿no? En la costa la chichita y otros, ¿no? Igual nuestra vestimenta y nuestra música, que lo estamos perdiendo como parte de nuestra identidad cultural. Como parte de nuestra identidad cultural, compañeros. Eso tenemos que rescatar. Efectivamente. Los símbolos. A ver, acá está, ¿ve? El logo de la CUNAR. Yo creo que el compañero Doniel conoce perfectamente, es un símbolo, ¿sí o no? Y los stickers que se está repartiendo. Entonces, ¿con qué nos identificamos nosotros? Con nuestro símbolo, nuestra vestimenta, nuestro látigo. Pero también nuestra organización, compañeros, tenemos que institucionalizarlo. O sea, nuestros locales, donde funcionan como despacho de ronda, va a ser rondera tal. Federación Regional CUNAR Perú. El símbolo tiene que ingresar ahí, compañeros. Porque así nosotros podemos demostrar al Estado verdaderamente nuestra identidad rondera, nuestra legitimidad y nuestra legalidad. Estamos peleando pues por el tema de la inscripción de la personalidad jurídica. Ya dice compañero, bueno, los parlamentarios que tienen que aprobar, bueno, presentar la iniciativa legislativa, que ya lo tenemos en la ronda, varios proyectos, ¿no? Hoy la Cámara de Diputados y los senadores que tienen que darle el visto bueno. Dice, a ver, vamos a comprobar si existen realmente. Y van a visitar nuestro pueblo si no encuentran un local de nuestra ronda. Ahí está el problema. Entonces, tiene que verse el logo, claro. Es nuestra institución y tenemos que identificarnos también con eso, compañeros. Hay un problema a raíz de lo que ha sucedido básicamente en Amazonas, pero no solamente es ahí, sino también en muchos lugares sucede el tema de la elección y reelección. En las bases no hay el inconveniente, porque es la decisión de la comunidad o de la mayoría de un caserío del centro poblado que deciden organizarse. Y como deciden, casi como en su mayoría son nuevos y asumen los cargos. Pero luego ya vienen los cambios de directiva. Y resulta que lo eligen de presidente a un compañero que recién ingresa en nuestra base, en el comité sectorial, comité provincial, comité regional. Nosotros hemos tenido un grave error en el 2019 a Amazonas. Hemos elegido a un representante, abogado, de carrera, de profesión, ¿no? Habló bonito y se eligió presidente de la Federación Regional de las Rondas de Amazonas. Y luego él mismo persiguió a sus propios organizadores, que éramos nosotros. Y después se apartó de nosotros. Ahora forma otro grupo con el señor Norville Rafael de Cajamarca y quienes están apoyando directamente a la señora acá. Y que no quieren a las pseudo rondas. Y que no quieren que nosotros participemos en el 50 aniversario de las rondas campesinas. ¿Se dan cuenta? Y aquí el compañero Dionisio ha hecho su informe ayer, no estuve, yo todavía estaba en camino, y ha sucedido en la Federación Provincial de Chachapoyas. Se ha elegido a una persona que igual no ha sido rondero.
Es un error grave, pero depende de quién, del dirigente que se va. Una vez nosotros no conocemos, estaba el compañero Flavio, estaba el compañero mismo presidente regional. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Entonces ahí, compañeros, para que no suceda eso, debe cumplirse unos requisitos. Debe cumplirse unos requisitos. Los filtros, ser rondero, estar en el padrón, que haya cumplido, en el caso de la reelección, que haya cumplido 2 años por lo menos de rondero, si es para la base. Si es para la sectorial, tiene que haber sido por lo menos, haber tenido algún cargo ya en la base. Y así en los demás niveles, ya sea distrital, ya sea provincial, ya sea regional, igual para la CUNAR. En el artículo 10-11, donde habla del periodo, 1 o 2 años para la base, bien, no sé, eso puede regularse, porque dice 1, dice el estatuto, debiera decir 2. Igual en la distrital provincial. En la regional nacional está diciendo 3, ¿verdad? 3 años. No sé, puede ser 3 o puede agregarse un añito más, a 4. ¿Ya? O 5 años. Eso queda pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos que aprobarlo, elaborarlo. Hay un texto de borradora que lo está haciendo el compañero Daniel, donde coordinamos bastante el tema del estatuto. ¿Ya? Entonces hay que ver, compañeros, eso. Pero no olvidarse de que tiene que hacerse unos requisitos, compañeros, y que figuren en el estatuto para no cometer el error de elegir personas que no tienen la experiencia necesaria o otras personas que tienen problemas con la comunidad o con las comunidades. Y esto no está bien. Entonces, agregar ahí en el estatuto requisitos para ser dirigente rondero. La identidad rondera ya está. Allá, en el tema de la identidad rondera también que se incluye el logo en la bandera. O sea, el logo debe estar como un símbolo de bandera, ¿no? Aparte que debe estar en todas las banderolas. No es igual, las rondas campesinas no tenemos una bandera que sea propiamente la bandera de las rondas campesinas. Entonces, eso debe también establecerse, incluir la bandera, la banderola, el logo y el himno. Hay 2 signos que casi siempre lo cantamos y no lo sabemos todos, ¿ya? Ahora sí, no debe haber 2, debe haber 1, pero para ello debe someterse a un concurso. La sugerencia es que se haga un concurso, ¿ya?, para definir nuestro himno rondero. Y ahí sí, el mejor himno pues va a ganar con un jurado y se va a definir un solo himno. A la fecha tenemos 2, pero ninguno están aprobados. Entonces sí. Bueno, la institucionalidad, ya lo dije, la justicia es solidaria. Ya. En cuanto a la justicia, compañeros, el que ha cometido la falta, el error o el delito y es sancionado, es disciplinado, es pasado por una sentencia, tiene que demostrarse su delito, comprobarse. Y es más, la persona que lo ha cometido tiene que ser consciente de lo que ha cometido y que se somete a la justicia rondera. De la misma forma, sus familiares. Porque si no se trabaja de esta manera, muchas veces las rondas vamos a estar sujetos de ser denunciados, procesados y hasta encarcelados. Y la familia debe participar en el debido proceso de su familiar que ha cometido esa falta, ese delito, y que sea consciente que va a ser disciplinado, sancionado como una forma de, claro, una forma de sanción, pero más allá de ello es una acción correctiva. La verdadera regeneración moral, social de ese compañero, de ese amigo, de ese vecino que vive en nuestro pueblo, se ha equivocado y ha cometido delito o falta. Y que la autoridad de las rondas campesinas lo tiene que corregir. O sea, eso tiene que ser consciente. Bien, compañeros, entonces ha sido el trabajo que hemos realizado el grupo número 2. Muchas gracias.
Muy bien, Pedro Pablo, creo que el compañero ha aprendido ya de Aladino. Muy bien, está explicado el compañero. No, Calvo ha dado una lección para que los hermanos aprendamos más, ¿no? Hermanos y hermanas, entonces vamos a continuar con el grupo número 3. Hizo su presentación el ¿Quiere agregar algo? compañero Pedro Pablo. Ya, van a agregar algo al punto. Ojo que solamente son las propuestas, todavía no está aprobando ese compañero, ¿sí? Y luego venimos con la nueva constitución, que las rondas ya está armando la constitución política del Perú, compañeros, así que... A continuación el grupo sobre el punto todavía. Sobre la nueva constitución. Sí, sobre el punto, compañeros, previamente, habría que enfatizar y analizar más el tema estatutario, porque todo proceso de alguna denuncia que ingresa a la ronda se entra por el artículo 3, inciso 4 del estatuto. Y justamente en el artículo 4 encontramos un fin de nuestra organización, que es el tema de la reeducación. Y eso nos lleva al tema de las tareas del estatuto en el artículo 6, inciso 9, coordinación con las autoridades estatales adscritas al artículo 8 y 9 de la ley de rondas. ¿Por qué digo habría que ponerle mayor énfasis de análisis? Porque resulta que cuando un rondero y rondera hace su proceso y coordina con las autoridades, siempre sale ganando la Policía Nacional. Porque en las notas de prensa que sale, dice Policía Nacional del Perú hizo tal trabajo, cuando en el fondo hace el trabajo de nuestra organización. Pasa en mi región, se acaba de asesinar a una madre con un niño de 6 años, por ejemplo. Ha sido un caso bastante a nivel nacional difundido. El trabajo era de la organización de las rondas, de un morador del caserío donde estaban las 2 víctimas. Sin embargo, en todas las notas de prensa, hasta el mismo general de la división del Alto Guayaga, Amazonas, San Martín, que tiene la policía, con fongosas conferencias de prensa, Policía Nacional encuentra, cuando no, en el fondo no era así. Por eso es importante que en este punto, mayor análisis respecto a la coordinación, más no la subordinación. Y eso implica también que en nuestras bases no estamos haciendo un papel importante, que es el dato estadístico. En nuestras bases de rondas campesinas resolvemos un montón de problemas, pero ¿quién sabe lo que resolvemos? Mientras que la policía hace sus informes cada 2 meses. Hemos resuelto tales casos, índice de tal, y nosotros muchas veces quintuplicamos ese trabajo porque no estamos haciendo el trabajo estadístico de nuestras organizaciones. La base le informa a la sectorial, y así, para que en algún momento el compañero presidente nacional, el compañero Flavio, tenga en algún momento una reunión con el ministro del Interior, le diga: a ver, usted, la policía, ¿cuántos casos ha resuelto en este mes? Acá están engordando ambos, por eso la equivocación. Entonces, para que el compañero tenga sustento, diga: mira, estos son los casos que estamos resolviendo en todo el territorio nacional. No estamos haciendo ese dato. Por eso es importante el tema de coordinación, compañeros. Tendríamos que manejar inclusive un protocolo interno, porque si no nos vamos a empezar a contradecir entre lo que nos dice nuestro propio estatuto rondero. Solamente eso quería hacer como agregado, compañeros. Bien, compañeros, muy bien. Fuerte aplausos, compañeros. Estábamos agregando acá también el tema de detallar y aclarar sobre la formación y participación política de las sociedades ronderas. Bien, hemos incorporado también que dicen datos estadísticos de las rondas y fortalecer también el equipo de prensa, ¿no?, de los niveles orgánicos, más difusión, visualizaciones. Entonces vamos al tercer grupo, la nueva constitución. Fuerte aplauso, compañeros. Saludar por el segundo día de este congreso de nuestra CUNARC, saludar a la mesa directiva, agradecer a Dios por traernos nuevamente el día de hoy, seguir sanos de salud todos los que hemos venido de diferentes regiones. Como bien saben, ayer estuvimos en el número 3 y seguimos igual. Bueno, voy a dar una lectura, luego tenemos también otro compañero que va a fortalecer lo que también hemos
conversado, ya que el tiempo ha sido muy corto. Propuesta de nueva constitución. Reconocer al Perú como un Estado plurinacional con mayor reconocimiento de los pueblos indígenas y derechos. Una institución nueva, plurinacional, ecologista, para combatir la contaminación ambiental. ¿Y quiénes deben participar en esta nueva constitución? Deben participar todas las instituciones, como salud, agraria, educación, y ahora que estamos en la era de la modernidad, lo que es la ingeniería de software, de sistemas. También tenemos que nosotros ya pedir el apoyo también a los ingenieros de ese rubro para poder llegar a más centros de los rincones alejados donde a veces no nos reconocen o no saben del trabajo de la ronda campesina, o de repente acá mismo en la ciudad de Lima, ¿no? Como dijo el compañero, más noticia, digamos, ¿no? Entonces, acudir a ellos también para poder llegar a todos los rincones. Modificar el modelo económico para permitir una mayor participación del Estado en sectores estratégicos como minería, energía y recursos naturales. Garantizar con mayor amplitud derechos sociales como salud, educación, vivienda y trabajo. Cambiar las reglas sobre la explotación de los recursos naturales. Una asamblea constituyente quien llama es el presidente de la República para una asamblea constituyente, para que apruebe una norma, una nueva constitución. En cada reunión también se ha pedido, en la reunión que hemos tenido, que en lo que no lo hemos hecho tanto ayer ni hoy día, también se invite a una persona que dirija lo que es la palabra de Dios para iniciar nuestras reuniones. Creo que ahí también hay que apuntar ese tema, porque ni ayer ni hoy día hemos rezado el Padre Nuestro agradeciendo a nuestro Dios todo creador y que ha hecho lo posible de tenernos el día de hoy acá. Restitución de la Constitución de 1979 y una nueva Constitución implicaría actualización de la Constitución, nos implicaría adaptación. Entonces necesitamos una nueva Constitución para nuestras necesidades. Debemos tener principios fundamentales para una nueva Constitución: democracia directa participativa. Para nueva Constitución, ética moral. También agregar aquí en educación del PBI el 8% para que nuestros niños conozcan principios, valores, más que nada la educación en zonas rurales. También ahí quisiera agregar en las zonas rurales, todos los que somos de las zonas rurales, ¿dónde nos atendemos? Nos atendemos en las postas médicas. Muchas veces en las zonas rurales no contamos con hospitales, contamos con una posta médica. Pero ¿qué pasa con las postas médicas? Abandonados, hay un accidente, no hay ambulancia, hasta a veces ni gas hay para poder curar una herida. Los que trabajamos de repente con máquina, tanto en la selva, con motosierras, los constructores que usamos maquinarias, ¿no? O los que segamos el pasto con el machete, todo tipo de accidente. Y el colmo, solamente tienes que enfermarte de lunes a viernes, porque si te enfermas el sábado y el domingo, ya las postas están cerradas. Lo otro, tienes que accidentarte o enfermarte solamente hasta las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde ya cerraron sus puertas, ya no hay. Los que tienen movilidad, bueno, pues no agarran su movilidad y se trasladan al pueblo donde hay un hospital. Pero los que no tenemos movilidad, muchas veces morimos en el camino.
Los que trabajamos en la zona rural sabemos, los que funigamos a veces con venenos, pesticidas fuertes, muchas veces nos intoxicamos. Y por culpa de no tener una ambulancia, no llegamos ya con vida a los centros de salud más cercanos. Eso es en el tema de salud, para agregarle. En el tema agrario deberíamos también pedir que se dé a todos los agricultores, pues no, el Banco Agrario debería darnos a bajos intereses, y no pues de repente para la cosecha, debería darnos a un largo plazo, de 3, 4 o 5 años, cosa que así podríamos levantarnos. Pero en este tiempo el banco te da un préstamo, y si perdiste, no tienes ni de dónde vas a pagar, tienes que vender tus cosas. Entonces la agricultura, señores, compañeros y compañeras, la mesa directiva, está bastante olvidada y está decayendo. Muchas veces ya los dueños de parcelas, los dueños de chacra, solamente lo arriendan, viven en la ciudad, viven en otros países, ellos cobran su dinero cada año y adiós, pagan de su agua, algunos ni pagan del agua, y ellos felices. Toda la gente, que la mayoría, digamos del 70% en nuestro Perú, los que siembran la chacra solamente son arrendatarios. Bueno, yo perdí como arrendatario, agarro mis cositas, mi palanita y me voy. Pero esa chacra viene el otro y vuelta te arrienda. Y así estamos trabajando. ¿Y qué pasaría si nadie se arrendaría ya los terrenos? Las grandes ciudades acá, como estamos en Lima el día de hoy, y como otras ciudades, morirían de hambre. Entonces Lima no solamente está, como dice, de los limeños o los pitucos. Gracias a los provincianos que nos llaman, que venimos de las zonas rurales, existen todas estas fábricas, como dijeron Gamarra. Si no estuviéramos todos los que venimos de las zonas rurales, ¿quiénes trabajarían? Entonces falta también que nos valoren también, así como nosotros valoramos a las grandes empresas, igualito que nos valoren, porque si no hay mano de obra, no hay producción. En el tiempo de hoy vivimos en el oligopolio. Es un tipo de mercado dominado por un número reducido de grandes empresas. Como dijeron los 12 apóstoles, el Perú está dominado solamente por este grupo de poder. Cuando ha habido esto de la pandemia, a las grandes empresas el mismo Estado le ha dado millones. Toma. Y para los chiquitos, nada. Entonces, compañeros, eso también se tiene que mejorar en esta nueva constitución política que se va a pedir. En las obras públicas, todos somos de diferentes regiones, de diferentes provincias, departamentos. Cuando nos hacen nuestras obras públicas, sale tantos millones para que te hagan un puente, una carretera, una pista. Pero ¿qué es lo que pasa? El empresario que gana le pasa al segundo, al primero, al segundo, al tercero. Quien hace la obra es el tercero ya. Entonces, si es 1 millón, al tercero llega a 300.000 soles. Entonces le va a echar menos cemento, le va a poner ya no fierro de lo que manda en el expediente, le va a poner menos. Es por eso que el día de hoy nuestras construcciones de las obras públicas muchas veces no duran. Las pistas, una lluvia, ya están puro hueco, porque solamente a veces le echan, como dice, como lengua de gato, nada más. Entonces nosotros, como ronderos, todas las autoridades, tenientes gobernadores, agentes municipales, deberíamos fiscalizar estas obras. Y en el estatuto le estuve leyendo que nosotros como ronda campesina sí podemos fiscalizar. Entonces tenemos que agarrar fuerza, compañeros, como ronderos, y hacernos respetar y fiscalizar las obras de nuestros pueblos donde se haga. Basta de abusos, basta que solamente la región o la provincia envía a los ingenieros supervisores solamente a tomarse la foto, ya que el empresario le da su sencillo y dice ya esto está bien, pero después vemos cómo se tumban las obras. Gracias, compañeros, y viva nuestra CUNARC, ¡viva! Bien, hermanos, hemos concluido con la lectura de los grupos, son las 12:10.
Vamos a atender a continuación la participación de la doctora Raquel Irigoyen. Un fuerte aplauso, asesora de la CUNAR, del IDS. Ayer estaba un poco mal de salud, pero el día de hoy se ha recuperado ya. Por el momento. Doctora, ¿cuántos minutos, compañero, para ir? No. Lo que queremos es que sobre el tema hay un tema muy, que aclarar el tema de Piura y la agenda, compañera, también. 15 minutos, crean, hermanos. 20 minutos. Listo, hermanos. No, a ver, hermanos. Por favor, vamos a aclarar las cositas. A ver, levante la mano lo que estamos ya. A ver, compañeros, por 20 minutos, por favor. 20 minutos, compañeros. A ver, levante la mano lo que están ahora por 10 minutos. Listo. La mayoría en las rondas, compañeros. Muchas gracias. Fuertes palmas, compañeros. Buen día con todas y todos. Agradezco aquí a la directiva y a todos ustedes. Bueno, ya todos me conocen, me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, soy del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que les venimos acompañando ya hace muchos años. Veo que han estado discutiendo temas de la fundación. Efectivamente, con Daniel nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Y creo que tal vez ese es un primer punto que ustedes han estado tocando. Yo creo que hay que ver, es como la vida de una persona, es un proceso, ¿no? Entonces, yo hice mi tesis sobre las rondas, Daniel también. Y justo cuando estuve haciendo la tesis sobre las rondas, allá en los años 80, ¿no? Daniel me facilitó unos documentos, una carta que él le había mandado a don Régulo. Y ahí, en ese momento, efectivamente, hay un primer momento que es cuando don Régulo y ellos crean las rondas nocturnas. Después, eso fue en diciembre, y solamente pues se reunieron y tenía un enfoque más de cuidado, de protección, de seguridad. Pero después ya en enero, 29 de enero, ¿no? Tuvo esta otra reunión que Daniel lo invitó a don Régulo, ¿no, Daniel? Y ya tuvo otra proyección más, que fue una proyección más política, en el sentido que no solamente había que ver la ronda como una guardiana de la noche, sino ya pensar también en que era una forma de autogobierno. O sea, fue un paso más. Y en esa época recordemos que fue la reforma, ya había pasado la reforma agraria. Y antes había habido rondas de haciendas, ¿no? Las haciendas tenían sus guachimanes, sus ronderos, que no les pagaban nada, eran quinceneros. 15 días tenían que trabajar gratis para el patrón, rondando la hacienda. Y entonces ahí discuten, porque la reforma agraria, que hemos celebrado su aniversario el 24 de junio, ¿qué dijo Velasco? Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Yo cuando era niña, mi papá fue director de la asesoría jurídica de reforma agraria aquí en el Ministerio de Agricultura y nos llevaba a las comunidades para las adjudicaciones de tierras. Eso era muy emocionante, yo era muy chiquita, pero daban ganas hasta de llorar cuando decían esta frase, ¿no? Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, porque el hacendado vivía del trabajo gratuito de los indígenas, de los comuneros. Y como la palabra indígena era casi un insulto, decirle indio, decirle indígena a alguien, Velasco dijo, mejor ya no vamos a usar la palabra indio, ya no vamos a usar la palabra indígena. Y en la ley de reforma agraria dijo, ahora se van a llamar, ya no se van a llamar comunidades indígenas. ¿A qué nombre le cambió? Campesina. Comunidad campesina. Y entonces, cuando discutieron ahí también, Daniel lo podrá decir mejor, el tema de las rondas, dijeron, ahora estas rondas ya no están al servicio del hacendado,
Ahora estas rondas están al servicio de nosotros mismos, pero se había cambiado el nombre de indígena. ¿A qué cosa? Campesino. Y por eso entonces se llamó ronda campesina, porque ya se pensó que la ronda no iba solamente a ser una guardiana de la noche para los ladrones chicos, sino también para los ladrones grandes. Entonces, por eso yo creo que ha sido un proceso. Tal vez cuando fue el 29 de diciembre, una semilla que fue la ronda nocturna de guardiana. 29 de enero, ya una proyección mayor. Ya es organización, se dijo, al servicio ¿de qué? De los propios campesinos. Como digo, ya no se hablaba de comunidad indígena o indígenas, se habló campesino. Pero siempre la idea fue que ya no va a estar al servicio de los hacendados, sino de nosotros mismos. Y eso le empezó a dar esa proyección política. ¿Por qué política? Y no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque la ronda se volvió una cuestionadora del poder gamonal, del poder de los hacendados, del poder de los que vienen a disfrutar del trabajo ajeno, que eso eran los hacendados. Y ahora tenemos nuevos hacendados. ¿Quiénes son los nuevos hacendados? ¿Quiénes vienen ahora a disfrutar de los territorios, a llevarse todo, dejarlo todo contaminado y destruido? ¿Quiénes son? Miren, Velasco expropió 10 millones de hectáreas, porque esa vez había una concentración de la tierra en pocas manos. Y lograron en 5 años, del 70 al 75, expropiaron 10 millones de hectáreas, que se entregaron ¿a quiénes? A las comunidades ya llamadas campesinas. Le cambió el nombre de indígena a campesino. ¿Pero cambió su naturaleza o solo el nombre? El nombre. ¿Qué significa indígena? Originario. Indígena, no tengamos miedo a esas palabras, indígena significa originario, el que estuvo antes de que llegaran los invasores europeos. Eso nomás significa. Por eso hay que tener orgullo de ser originarios, ¿sí o no? A ver, un aplauso a los que tienen orgullo de ser originarios. Eso, hay que tener orgullo de ese origen que tenemos y no del origen de los que vienen de fuera, de los que vienen a invadir, de los que vienen a quitar. Ahora hay nuevos invasores y frente a estos nuevos invasores, ¿tenemos o no que reivindicar ser originarios? A ver, les pregunto, ¿ustedes le van a regalar su origen o van a reivindicar ser originarios? Hay que reivindicar ser originarios, porque ahí está la base de los derechos que tienen ustedes, que tenemos todos. Si no reivindicamos eso, le vamos a regalar, así como les regalaron en esa época a los hacendados, ahora ¿a quién le van a regalar los territorios si no reivindican ser originarios? A las extractivas, a las transnacionales. Ahora hay una diferencia. Entonces, un primer punto que yo quería decir es que se habla de un proceso. Entonces, un primer momento de las rondas nocturnas fue el 29 de diciembre y eso merece su conmemoración. Otro momento fue el 29 de enero, ya es la proyección de las rondas campesinas. Otro momento después ha sido la ley de rondas, la primera que hicieron el 86, cuando Daniel y otros eran diputados. Después otro momento fue ese encuentro que hicimos el 92 en Cajamarca. Ahí se plantearon dos cosas importantísimas. Lo primero que se planteó fue que la Constitución reconozca la jurisdicción rondera. Y también en ese encuentro se planteó que la ratificación del convenio 169 de la OIT, las rondas fueron las promotoras del convenio 169 de la OIT. Ahí están esos acuerdos, esos dos acuerdos.
Y ese es otro momento, otro hito. Entonces, el 93, a pesar de que estaba el fujimorismo, se logró gracias a ese encuentro, porque en ese encuentro nacional del 92, que fue el primer encuentro nacional de las rondas campesinas, ahí se invitó a policías, fiscales, jueces, y luego algunos de esos jueces estuvieron en la comisión del Poder Judicial que tenía que hacer los planteamientos de reforma constitucional. Y ahí aceptaron nuestra propuesta de reconocer la jurisdicción especial de comunidades campesinas, nativas y rondas. Nuestra propuesta así lo decía. Ya en el Congreso, lamentablemente, le añadieron eso de con apoyo de las rondas. Pero nuestra propuesta, ahí están los documentos, era que se reconozca la jurisdicción de comunidades campesinas, nativas y rondas. Otro hito, la ley de rondas del 2003, que empezó el 2000 en Bambamarca la discusión y acabó el 2003. Entonces yo creo que reflexionando estos 50 años, lo que tienen que ver es que hay un proceso, no es solo un momento, sino, y probablemente tenemos que seguir construyendo esto. ¿Qué deuda tenemos pendiente? Tenemos pendiente nuestra agenda. 6 años ya y no hemos logrado sacar esta agenda. La vez pasada fue más rápido cuando sacamos lo de la Constitución, en meses lo logramos. La ley de rondas ya nos demoramos 3 años y ahora ya vamos por 6. Estamos como el cangrejo, retrocediendo. Entonces, esta agenda que tienen ustedes, que hemos ido construyendo, hay que actualizarla, simplificarla. De repente, así hay que volver a discutir ley por ley en sus escuelas de formación o en otras asambleas que hagan, porque todos tienen que manejar. ¿Por qué tienen todos que manejar los proyectos de ley? Porque le tienen que exigir a sus congresistas en cada región. Nos hemos dado cuenta que a veces los congresistas mismos no saben cómo defender. Entonces ustedes tienen que estar ahí detrás de los congresistas. Detrás ahora va a haber diputados y senadores. El primero que presenta va a ser los diputados. Entonces, por ejemplo, ayer han venido algunos. Ahora habrá que trabajar con estos diputados los nuevos proyectos de ley que hay que presentar. Hay que trabajar las versiones actualizadas con ellos. Y luego eso tiene que ir al Senado. Entonces, desde ahora ya hay que ir viendo cómo van a hacer esa campaña, ese lobby, para que se logre la aprobación. Recordemos que está mitad. Entre Porky y Keiko tienen la mitad del Senado. Entonces, exacto, la mitad tienen. Ahora Porky ha dicho que va a renunciar, o no es cierto. El mandato, paréntesis, es irrenunciable. Más bien sería bueno, habrá que soplarle ahí a los de Juntos, que denuncien a Porky en el Congreso y le abran un juicio constitucional. ¿Por qué? Porque él, cuando se ha candidateado, sabía que una vez electo era irrenunciable. Una vez que hay un mandato, y él ya fue proclamado, una vez que hay un mandato, ya no puede renunciar. Así lo dice el artículo 95 de la Constitución. ¿Y él qué ha hecho? Ha mandado unas cartitas diciendo que renuncian. ¿Esas cartitas tendrán valor o no? Son inoficiosas para efectos de la renuncia, pero sí tienen valor para una cosa: muestran un fraude a la Constitución, muestran su voluntad de ir contra la Constitución. O sea, ahorita el primero que está desacatando la Constitución es Porky. Entonces deberían de abrirle juicio político y ahí recién podrá verse su vacancia. Tendrían que vacarlo, no que él renuncia, sino tendrían que vacarlo después de un juicio político. Eso es lo correcto, ¿no? Ahora, tenemos que entonces, como tarea, tal vez sería bueno que lo anoten, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esas comisiones para revisar estos proyectos de ley? Si vamos a hacer por Zoom, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser con toda la directiva? ¿O van a hacer una comisión para revisar estos proyectos y ver que multipartidariamente lo presenten los congresistas?
¿Se acuerdan cuando hicimos ese acuerdo hace años, cuando estaba Bazán, cuando entré ese congreso corto y vinieron acá también todos los congresistas, ¿se acuerdan? Ya, ahí les comprometimos a que lo presenten de forma multipartidaria. Y eso también hay que comprometerlos ahora, que presenten nuevamente estos proyectos de ley para la personalidad jurídica de los pueblos y de las rondas, la propiedad del territorio integral con la derogatoria de las leyes que debilitan la propiedad territorial, todas esas leyes que han salido a debilitar la propiedad territorial, la ley de coordinación que han estado mencionando, ¿no? O sea, las leyes principales, eso tenemos que sacar en un primer round. Es más, ahora que ya han sido nombrados, el primer día de instalación de los congresistas, tendríamos que decirles que multipartidariamente presenten ese primer día como una muestra de que están cumpliendo. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Y el compromiso de que en el Senado van a hacer todo este movimiento. Ahora, yo creo que es bien importante también, así como logramos esa vez la reforma constitucional cuando estaba el fujimorismo, ¿qué les dijimos? Les dijimos, y esto mismo creo que hay que decirle a todos los partidos, incluido a los porquis, incluido a Keiko, etcétera, ¿qué hay que decirles? Miren, estas leyes están basadas en obligaciones que ya tiene el Estado peruano. O sea, todos los partidos deberían aprobar estas leyes, porque son obligaciones que ya tiene el Estado. Hace 30 años ya tenemos la Constitución, o más de 30, ¿no? Entró en vigor el 1 de enero del 94. Miren, estamos 26. Se ratificó el convenio 169 de la OIT, ¿en qué año? El 2 de febrero del 93. Y entró en vigor un año después. O sea, ¿cuándo? 2 de febrero del 95. ¿Cuántos años ya tiene en vigor el convenio 169 de indígenas? ¿Cuántos? 31 años. Y hasta ahora, justo estábamos comentando aquí, que no saben leer los jueces, los fiscales, los policías. ¿Qué dice el artículo 149 de la Constitución? ¿Ustedes son autoridad o no son autoridad? Igual que un juez ordinario, ¿sí o no? Entonces, cuando un juez ordinario saca una sentencia y le ordena a la SUNARP, inscriba este registro, ¿tiene que inscribir o no? Cuando un juez ordinario da una sentencia, ¿el INPE le hace caso o no? Cuando un juez ordinario saca una sentencia, ahí sí. Y cuando las rondas deciden, ¿les hacen caso o no? Entonces quiere decir que no saben leer. Hasta ahora han pasado 31 años y no quieren leer. Y una pequeña aclaración a lo que se estaba diciendo antes. Las rondas pueden ver casos graves donde ha habido muerte, violación, ¿sí o no? Sí, pueden ver cualquier caso. La Constitución no pone ningún límite. ¿Cuál es el límite que pone la Constitución? Pero eso es en los casos que se puede conocer. O sea, ustedes podrían ver un caso de violación de derechos humanos, ¿sí o no? Sí, lo único que no pueden hacer es que cuando ustedes aplican su justicia, ahí es que ustedes no pueden violar los derechos humanos. No pueden matar a una persona, cortarla, torturarla, eso es lo que no pueden. Pero ustedes sí pueden conocer cualquier caso, sí pueden conocer cualquier caso. Y por ejemplo, lo que ustedes deciden, un conflicto de tierras, esa decisión la podrían mandar a la SUNARP. La SUNARP tendría que registrarlo, ¿sí o no? Eso es lo que dice en el proyecto de ley de coordinación. Porque como no lo leen, no han entendido el artículo 149, no lo aplican, la ley de coordinación es como paso a paso. Señor policía, usted le tiene que
hacer caso a la ronda cuando la ronda le pide ayuda y hay unos ladrones acá armados. Señor de la medicina legal, cuando la ronda le pide que haga usted un examen, usted le tiene que hacer caso igualito que cuando le ordena un juez. Señor de los registros públicos, usted le tiene que hacer caso igualito que cuando viene una orden judicial. Eso es lo que dice la ley de coordinación, para que entiendan todas las autoridades que tienen que acatar y cumplir lo que dicen las rondas. Y cuando alguien dice, han violado los derechos humanos, que no se vaya directo a la fiscalía o al juez, ahí que se vaya a una comisión mixta. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que debe haber coordinación, ¿no es cierto? Ese es el único momento que tiene que irse a una comisión mixta. Entonces, esos puntos, para que no se me pase más el tiempo, sí son los que tenemos que seguir discutiendo en las bases y conocer bien nuestros proyectos de ley para poder defenderlos y explicarle a los congresistas. Otro puntito acá también que les he escuchado, no sé si me entendí bien, que decían que hay que volver a la Constitución del 79. ¿Escuché bien o no? ¿Por qué plantean volver a la del 79? Recuerdo una cosa, miren, teníamos la Constitución del 33 con Sánchez Cerro y lo mataron. ¿Quién lo mató? Los apristas. En esa Constitución del 33 se decía que las comunidades indígenas tenían representación política en todas las juntas departamentales. Como por decir ahora, en el gobierno regional las comunidades tenían derecho a un representante ahí. ¿Qué más decía la Constitución del 33? Que se garantice la integridad de la propiedad y que se haga la expropiación de tierras para darle a las comunidades. Esa Constitución del 33, ¿se cumplió o no se cumplió? No, ¿quién lo impidió? La oligarquía y el APRA. El APRA, a pesar de que en sus orígenes había dicho hay que hacer la reforma agraria, después se volteó o no se volteó. Se volteó. Y entonces desde ahí se puso a combatir la reforma agraria el APRA. Entonces, cuando Velasco da la reforma agraria, ahí se reconoce la propiedad de las tierras a las comunidades, ¿sí o no? Sí, comunidades campesinas y nativas que tengan su territorio integral, así dice la ley. Sin embargo, cuando se da la Constitución del 79, ¿quién la preside? El APRA. Y el APRA entonces eliminó algunos derechos que estaban en la Constitución del 33. Eliminó la representación política de las comunidades a nivel departamental. Lo sacó. También paró la reforma agraria. Dijo, ya no hay más expropiaciones para efectos de reforma agraria. Entonces, la Constitución del 78 ¿tiene derechos sociales al trabajo, a la salud? Sí, pero recortó derechos que se había avanzado con Velasco y que se había avanzado con la Constitución del 33. No nos engañemos. ¿Por qué? Porque estaba dirigida por el APRA. Ahora, ¿qué pasa con la Constitución del 93? ¿Se avanza o se retrocede? Ambas cosas. Se avanza en un punto. ¿Cuál punto se avanza? Reconocimiento de la jurisdicción rondera. Eso hay en la Constitución del 79. Entonces, si nosotros pedimos la Constitución del 79, ¿se elimina la justicia comunal, sí o no? Entonces, ¿para qué vamos a pedir eliminar si nos ha costado tanto lograrlo? No, pues, no podemos retroceder. Pero, ¿qué fue malo de la Constitución de los 93? Que permite que se puedan vender las tierras comunales. Eso estuvo mal. ¿Qué más? Los contratos ley, el modelo económico. Entonces nosotros tenemos que identificar en la Constitución qué está bien, porque fue nuestro logro. De las rondas, ese fue el logro que entre el artículo 149. ¿Vamos a renunciar, regalar nuestro artículo?
No, pues, si decimos regresemos a la del 79, estamos regalando ese artículo. No podemos regalar nuestros artículos. Sangre, sudor y lágrimas han costado. Pero lo que está mal hay que sí plantear siempre su cambio. Esta constitución que ahorita hay, ¿ha sido cambiada o no ha sido cambiada? Está igualita que el 93. Ha sido cambiada y empeorada. Bastante. Más de 60 artículos le han cambiado para crear el Senado y todo lo que ellos han pedido. Y también están todas las leyes famosas pro crimen, ¿no? Entonces, sí hay una gran tarea, que una de las tareas que tendrían que hacer estas fuerzas democráticas que han entrado, un proyecto de ley para derogar todas esas leyes pro crimen también, ¿sí o no? Esa es otra ley que deberían de presentar el primer día del Congreso, porque está todas estas leyes pro crimen. Bien, entonces voy anotando, un minuto nomás, por favor. Solo quería aclarar esos puntos y por favor un minutito para aclarar el tema de Río Blanco y Conga. En esos casos, decíamos, el Perú ratificó un convenio que respeta ¿qué derechos? A la propiedad de la tierra, a la consulta previa, y que el Estado se compromete que nunca va a entregar una concesión sin consulta previa. Y hay sentencias de la Corte Interamericana que dicen el Estado no puede dar concesiones mineras, forestales, petroleras sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos. ¿A la ronda se aplican los derechos de pueblos indígenas, sí o no? ¿Con base en qué? El artículo 1 de la ley de rondas, ¿qué dice? Dice que a la ronda se le aplican los derechos de pueblos indígenas. ¿Qué artículo es? Por favor, revuélvanlo a leer. Entonces, si a la ronda se le aplican los derechos de pueblos indígenas a las comunidades campesinas nativas, cuando el Estado quiso dar las concesiones de Conga, de Río Blanco, ¿tenía o no tenía que haber consultado? ¿Necesitaba o no el consentimiento de las rondas, las comunidades? ¿Lo tuvo o no lo tuvo? No lo pidió. Entonces, ¿esas concesiones son válidas o son nulas? Ya, eso es lo que estamos pidiendo en el caso Conga, ante la Comisión Interamericana. Y nos ha llegado una notificación de la Comisión Interamericana para hacer unas respuestas de actualización de la medida cautelar. Eso es muy importante. Justo ahí, no sé si Waldo les llegó a informar, nos han dado hasta el próximo mes para responder. Así que ahí tenemos tarea, que hay que actualizar la información del caso Conga. Así que a todos los cajamarquinos les vamos a pedir ese apoyo. Segunda cuestión, ¿qué hay en el caso de Río Blanco? En Río Blanco hay 35 concesiones mineras que el Estado le otorgó primero a otras mineras, lo concentró en una acumulación Majás. ¿De dónde era Majás? De Inglaterra. Y Majás cometió muertes, tortura de 28 comuneros. Y entonces ahí creo que acá está el presidente de Piura, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Demandaron a Majás en Inglaterra. ¿Y le ganaron o no? Sí. ¿Y qué hicieron? Una reparación. Aquí también está doña Martina, que es del CEN, que es de esa comunidad. 2 comunidades hay afectadas. ¿Cuáles son, doña Martina? A ver, venga, ayúdeme. Y venga también rapidito el presidente de Piura. Solo me permiten un minutito para completar esta información, ¿ya? Por favor. ¿Qué comunidades son las afectadas? Huancabamba y Ayabaca. Estas son las provincias. ¿Y las comunidades? La comunidad Segunda y Cajas y la comunidad de Llanta de Ayabaca. Cuando fue fundada la comunidad Segunda y Cajas, ¿cómo se llamó? En 1949. ¿Cómo les reconocieron? ¿Cuál era su nombre? Lo reconocieron como comunidad indígena, porque estaba en vigor la Constitución del 33. Como les decía, la del 33 reconocía comunidad indígena.
¿Y le han cambiado ahora su nombre o no? ¿A qué le han cambiado? A Comunidad Campesina Segunda y Cajas. ¿Pero ha cambiado su naturaleza? No. ¿Ha cambiado sus derechos indígenas? No. Mantiene. Este es un claro ejemplo cómo el nombre cambia, pero no cambia ni a la naturaleza ni los derechos de pueblos indígenas. Entonces, estas comunidades que su origen son indígenas, o sea, son originarias, vino el Estado y prácticamente lo regaló, dio estas concesiones. Cuando le hicieron, póngase más allá, al centro, póngase, ustedes que son los actores principales de ahí. Cuando ganaron ese juicio, ¿se anuló la concesión minera, sí o no? No, doctora, no se ha anulado y seguimos en ese pie de lucha. Nosotros todos los comuneros de la Comunidad Segunda y Cajas, que acá tenemos nuestro presidente. A ver que venga, por favor, también. Rapidito. Don Hilario, ¿por qué está escondido ahí? Bien, acá. Entonces, cuando hicieron ese juicio en Inglaterra, lamentablemente solo fue el juicio por la indemnización de los muertos y heridos de llanta. Pero no atacaron, ¿qué cosa? La concesión. Entonces ahora han atacado la concesión, han iniciado su juicio contra la concesión, ¿sí o no? ¿Y qué están pidiendo? Nulidad del megaproyecto Río Blanco. Muy bien, un aplauso entonces a ellos que están pidiendo la nulidad. Ahora, ese juicio, ¿ustedes creen que va a ser fácil, rápido, que se va a ganar ahí nomás? ¿O va a ser largo, costoso, difícil? Largo, costoso y difícil. Porque además, que en ese juicio el juez ha permitido que entre la empresa minera. Y entonces, ahí hay unos timbres, creo, ya vamos a ir acabando, pero creo que es muy importante que todos estén informados, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué ha pasado en ese caso? Se presenta la demanda, primero se le vía administrativa. Vieron acá, ¿ante quién se presentó la vía administrativa? ¿Qué ministerio? ¿A qué ministerio? Energía y Minas e Ingemet. ¿Ellos declararon la nulidad o qué dijeron? No. Dijeron, no nos vamos a pronunciar eso. Pero no importa, acabó la etapa administrativa, eso fue el 2024. Y en enero del 2025, ¿qué presentamos? La demanda de la nulidad de la concesión minera, pues. Muy bien, ¿ante dónde lo presentamos? ¿Qué juzgado? En el juzgado mixto de Huancabamba, mi provincia. Muy bien, ahí se presentó, primero hubo una marcha gigantesca en Ayabaca y luego en Huancabamba el 31 de enero del 2025 se presentó la demanda. Felizmente había una jueza que rápidamente lo aceptó. ¿Cuáles son los 7 demandantes? A ver, se van a poner de pie los 7 demandantes. Empezando, la comunidad. ¿Quiénes son los 7 demandantes? A ver, doña Martina. No, creo que le paso aquí al compañero Bermeo para que él también, porque solamente yo nomás no creo, ¿no? Cada uno va a decir un demandante. A ver, ¿quién es usted un demandante? Demandante de Comunidad Segunda y Cajas. ¿Qué otro demandante hay? ¿Cómo se llama la otra comunidad? La comunidad de llanta de la provincia de Ayabaca. Bien, ¿qué otro demandante hay? La Ronda Campesina, la CUNAR, provincia de Huancabamba. Se saltó, ven acá, don presidente. Está rapidito, la ronda provincial de Ayabaca, la ronda provincial de Huancabamba, la regional, la Federación de Piura y, póngase de pie, toda la estructura orgánica. O sea, ¿ustedes están comprometidos en este caso, sí o no? Sí, igualito que en el caso Conga, está toda la estructura orgánica, porque ustedes no son unos cuantos, sino hay toda una estructura que está aquí. Entonces se presentó la demanda, ¿y qué dijo el juez? ¿Les dio la razón o no? ¿Qué creen? No. ¿Ustedes creen que esto va a ser fácil? El juez lo que hizo, primero estaba una jueza que admitió el caso, pero lamentablemente lo cambiaron y entró un juez y lo primero que hizo el juez fue admitir la entrada de la empresa minera, Río Blanco, al caso. ¿Para qué creen que entra? ¿Para ayudar o para perturbar?
obviamente para molestar. Y entonces cuando entra la empresa hay una audiencia, la posponen, nos han pospuesto varias veces, hasta que al final, ¿saben qué dice la sentencia? El juez dice, pero ustedes han estado marchando hace 18, 20 años, ya sabían de este proyecto, extemporánea su demanda, ¿por qué no han demandado hace 18 años? ¿A quién le echó la culpa? A las rondas. Pero se ha olvidado una cosa el juez, disculpe, ahorita termino el argumento, que en la ley dice, ¿saben qué dice? En el Código Procesal Constitucional, que cuando el agravio, la violación, es una omisión, a ver, por favor, presten atención a esto, cuando es la omisión de consulta previa, el plazo no transcurre. Entonces, ¿esa sentencia del juez estaba bien o mal? Mal. Eso se tenía que ver entonces en segunda instancia. ¿Ustedes creen que lo iban a dejar ver en segunda instancia, sí o no? Hicieron un truco ahí. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 155E, dice que las sentencias se tienen que notificar por vía virtual y por vía impresa. Y el plazo para apelar se cuenta desde el día siguiente de la notificación impresa. ¿Ustedes creen que el juez ha notificado por vía impresa, sí o no? No, ese truco ha hecho. Entonces, como nosotros recibimos de todas maneras por vía virtual, presentamos la apelación. ¿Estábamos a tiempo, sí o no? Porque no empieza el plazo hasta que no notifican por impreso. O sea, estábamos en plazo. ¿Y qué dijo el juez? Extemporáneo. Se le ha pasado 1 minuto del plazo virtual. Oiga, pero si es sentencia y todavía no notifican, le hemos pedido al juez, notifique por impreso. ¿Y el juez qué ha hecho? La empresa le pide, cierre el caso, y el juez saca una resolución cerrando el caso. ¿Eso es regular o irregular? Irregular totalmente. Nos quejamos y lamentablemente la sala de Piura lo avaló al juez. ¿Qué toca en estos casos? ¿Ir a llorar o presentar un recurso? Entonces, ¿qué recurso hemos presentado? Lo que se llama un amparo contra amparo. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados o hay que seguir luchando? Entonces hemos presentado un amparo contra amparo y ya nos han dado una notificación. Tenía que haber sido la audiencia el 25 de junio. Han dicho, ya estamos listos para ir. No, se pospone para el 16 de julio. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Todos a llorar o todos a luchar? Entonces le pedimos ahí a la comunidad de Segunda y Cajas que le transmitan el mensaje, porque hay nuevo presidente, todavía no se ha acreditado el nuevo presidente, que se acredite, porque esto hay que seguir luchando. ¿Ustedes cambian sus autoridades, sí o no? Pero esa nueva autoridad tiene que confiar en la lucha que estaba yendo, ¿o no? Por favor, llévenle ese mensaje, porque esta lucha va a continuar, va a ser larga. No, ¿va a ser fácil o difícil? Difícil, pero ¿nos vamos a amilanar? No, entonces esto es lo que les pedimos a todos, seguir luchando. De nuestra parte del IDS vamos a estar ahí al pie del cañón. Porque ya en otro caso, en la comunidad Tres Islas, ¿se acuerdan que les contamos? También nos duró años. El caso improcedente, primera instancia, segunda, se fue al tribunal, volvió a bajar, hasta que finalmente declararon la nulidad de 127 concesiones mineras. Todas las concesiones mineras las declararon nulas por no tener consulta previa. ¿Es el mismo caso o no? Sí, doctora. Y entonces eso es lo que hay que luchar. Un aplauso para ustedes y muchas gracias. Aquí le devuelvo el micrófono. Bien, nos hemos pasado 10 minutos, pero la asamblea también ha consentido, así que después no me digan que a las 2 queremos irnos. Y hermanos, nos demoramos un poquito más, se extiende más. Y pedimos también a los participantes ser también un poco más resumidos en los temas.
queremos más ampliación de los temas, invitemos hermanos también a la hermana, podemos citar a otras regiones para ampliar el tema más a profundidad. A continuación tenemos también la visita de un diputado, que es el hermano